¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando ya son las 3:30 de este viernes. Yo soy Chenoa Clermont y aquí comienza Punto Noticias. Y partimos con la noticia que obviamente ha hecho historia hoy día. Este acuerdo al que ha llegado el Congreso para avanzar en un proceso constituyente. Para hablar de lo técnico de este acuerdo, estamos en el estudio con Humberto Nogueira. Él es director de los Centros de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca. Humberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos hablar de que esto sea un acuerdo histórico? Yo diría que efectivamente es un acuerdo histórico porque Chile contemporáneo, vale decir desde el siglo XX en adelante y también desde la Constitución del 33, nunca había tenido una constitución que fuera una decisión adoptada por la ciudadanía, digamos, primero a través de un plebiscito de entrada, que no solo va a determinar si se quiere o no una nueva constitución, sino que al mismo tiempo, en segundo lugar, va a determinar el mecanismo por el cual, ¿no es cierto?, se va a redactar esa constitución. O sea, la manera en la que se va a hacer todo ese proceso también es histórico. Eso es histórico, exactamente. Y por otra parte, el hecho de estas dos alternativas, la alternativa de una convención constituyente que implica una estructura mixta, compuesta de la mitad de parlamentarios actualmente existentes y el 50% de ciudadanos elegidos, especialmente para estos efectos, también es un elemento nuevo, digamos. Y la otra alternativa es la de una asamblea constituyente propiamente tal, que tampoco hemos tenido desde hace mucho tiempo en Chile. De alguna manera algo parecido existió en la Constitución de 1828, pero desde esa época hasta ahora nunca hemos tenido una asamblea constituyente, vale decir, un cuerpo de ciudadanos que realmente determine todo el sentido y alcance de las nuevas instituciones políticas fundamentales del país. Ahora, podemos hablar de una asamblea constituyente, sin embargo le cambiaron el nombre. ¿Esto tiene alguna repercusión respecto de lo que significa? No está cambiado el nombre. Lo que pasa es que hay dos alternativas en el plebiscito. Una, la convención constituyente, que en este sentido, como ya decía, estaba integrada por la mitad de parlamentarios y la mitad de electores, ¿no es cierto?, de ciudadanos elegidos, ¿no es cierto?, por la ciudadanía, y la otra es la asamblea constituyente. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que pronunciarse por una convención constituyente o por una asamblea constituyente. La asamblea constituyente está integralmente electa por la ciudadanía en el momento en que ella se elija, que está previsto para el mes de octubre del año que viene. Bien, vamos a revisar punto por punto qué es lo que dice este acuerdo. Dice lo siguiente: se impulsará un plebiscito en abril de 2020 que resuelva dos preguntas. La primera, ¿quiere usted una nueva constitución en la que los ciudadanos van a poder decir si es que aprueban o rechazan esta posibilidad de una nueva constitución? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Que es lo que hablábamos recientemente, convención mixta constitucional o convención constitucional. A esto me refiero con el hecho de que pareciera que se le hubiera cambiado el nombre a esta asamblea constituyente, pero pareciera que no es así, ¿no? Porque dice que la convención mixta constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentarios en ejercicio, es decir, cualquiera de los que están en el Congreso. Ya vamos a entrar a cómo se eligen también estos parlamentarios. Y en la convención constitucional sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020, conjuntamente con las elecciones regionales y municipales, bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. Entremos de lleno a lo que significan cada una de estas dos opciones, porque la convención mixta constitucional, que como decíamos va a estar integrada por 50-50, digamos, ¿no?, por parlamentarios y por miembros que están elegidos de forma democrática, ¿no? Claro. Estos parlamentarios, por ejemplo, que van a ser parte de esta convención, ¿se eligen? ¿Son designados? ¿Cómo funcionaría eso? El propio acuerdo establece que una comisión técnica va a determinar, ¿no es cierto?, los aspectos complementarios del acuerdo que se ha establecido. La verdad es que allí en esa comisión técnica tendrá que determinar cuántos senadores, cuántos diputados y cómo se distribuyen entre ellos, ¿no es cierto?, el 50% que va a integrar este órgano que será la Convención Constitucional, digamos, o la
convención constituyente. Ahora, cabe señalar al mismo tiempo que ello exige que muchos de los que integren este órgano, que actualmente son parlamentarios, van a tener que dejar de ser parlamentarios, ¿no? Desde el momento en que tomen la decisión de ingresar a la convención constituyente, ¿no? Dejan de ser parlamentarios en ejercicio y van a tener que ser reemplazados. Pero no solo eso, sino que al término de sus funciones también, ¿no? Dejan de poder integrar hacia el futuro el nuevo Congreso, porque en definitiva quedan con una inhabilidad de un año para poder integrar cualquier otro cuerpo electo por la ciudadanía. En forma pública, ¿no? Ningún cargo público. Entonces, porque no se puede tener todo en la vida, ¿no? No se puede hacer también la Constitución y también ser parte del Congreso. Bueno, esta comisión técnica de la que usted nos habla, ¿de dónde sale? ¿Qué es? ¿Es parte del Congreso? ¿Se trata de expertos? ¿Cómo funciona? Yo diría que se trata más bien de expertos, digamos, que van a tener que designar, digamos, en un 50% cada una de las dos áreas de parlamentarios, de centro-derecha que apoyan al gobierno y de centro-izquierda, ¿cierto?, que se encuentran actualmente en la oposición. Hablemos entonces de las personas que van a ser elegidas, que son miembros, digamos, de la ciudadanía, que van a ser elegidas para este efecto, ya sea para la convención mixta o para la convención constituyente. ¿Quiénes serían? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se postulan? Bueno, las postulaciones van a ser muy similares a cómo se eligen actualmente los parlamentarios y esencialmente los diputados. Desde ese punto de vista se presentarán listas seguramente de candidatos y además nóminas, vale decir, cuando se presenta candidato independiente se presenta una nómina, cuando se presenta un grupo de candidatos en una lista, digamos, es lista, digamos. Eso va a implicar, ¿no es cierto? Yo diría que en eso no hay mucha duda, ¿cierto?, que las listas van a ser presentadas por los partidos políticos. A eso mismo quería apuntar. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Y por otra parte, los independientes pueden corresponder a organismos sociales, digamos, a sectores específicos, ¿cierto?, de la sociedad, en lo que en definitiva se determine por quienes, ¿cierto?, los van a apoyar. Porque obviamente también los candidatos independientes necesitan una cantidad de firmas, ¿cierto?, necesarias que apoyen la respectiva candidatura. Pero eso, perdón, va a significar entonces que seguramente los partidos políticos van a estar involucrados en la presentación de ciertos candidatos, sí, para poder integrar la convención, ya sea mixta o la constituyente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros como ciudadanos que vamos a ser representados considerando la crisis política que hay hoy en día en el país? Bueno, simplemente el voto, digamos, que cada uno tiene y por lo tanto a quien esa persona decida elegir para integrar la convención constituyente o la convención mixta, digamos, de diputados y de senadores. Y por ejemplo, estas personas necesitarán firmas, necesitarán algún tipo de, o sea, tendrían que hacer algún proceso antes de poder presentarse para ser votados por la ciudadanía. Van a tener que hacer una presentación de candidaturas tal como se hace cuando se eligen diputados. Es decir, con una campaña, por ejemplo, que va a requerir, estoy especulando aquí, pero de recursos seguramente. Eventualmente también eso va a existir, pero en el fondo yo diría que no está regulado, ni tampoco lo tiene regulado el sistema electoral. Por lo tanto, el sistema electoral también va a tener que dictar normas complementarias, digamos, para hacer frente a un plebiscito de este tipo que no lo hemos tenido nunca. Entonces, para todo eso es algo nuevo y hay que hacer reglas para este tema. Claro. Sigamos avanzando. Mire, el órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea encomendada. Siguiendo un poco más adelante, un tema clave en todo este acuerdo por la paz social es el quórum. Se mantuvo los 2/3, que supone también una
podríamos decir una traba para cuando no hayan acuerdos. ¿Qué significa esto en lo concreto? ¿Qué significa que se necesita un quórum de 2/3? Bueno, lo primero que tendríamos que decir previamente a entrar al fondo de su consulta es de que efectivamente este acuerdo implica, ¿cierto?, un compromiso. Y los compromisos implican dejar de lado, ¿cierto?, las perspectivas y las corazas que de alguna manera se tienen por cada uno de los participantes para llegar, ¿cierto?, a un acuerdo que no es precisamente el ideal para ninguno de aquellos que participa en el mismo. En este sentido, la derecha tuvo que aceptar que hubiera el plebiscito de entrada, que no quería, ¿cierto? Y lo podemos ver perfectamente en la cara de... Por otra parte, lo otro que vamos a encontrar es que tampoco quería una eventual asamblea o convención constituyente completamente elegida por la ciudadanía. También estaba descartado eso, por lo menos, ¿cierto?, por el sector de la UDI, digamos, en este sentido. Y por otra parte, obviamente, los sectores de centro-izquierda querían que el quórum para aprobar el texto no fuera más allá del 60%, digamos, el quórum necesario para aprobar el texto. Y en ese sentido hubo que transar, algunos tuvieron que aceptar que existiera un plebiscito de entrada, que existiera, digamos, eventualmente como alternativa una convención constituyente, y al mismo tiempo se tuvo que aceptar el quórum de los 2/3. Y entro a este quórum. Ahora, este quórum no es lo mismo que actualmente existe, porque para reformar la Constitución en determinados capítulos que se consideran más importantes actualmente, como es bases de la institucionalidad, derechos y garantías fundamentales, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y el propio capítulo de reforma a la Constitución requieren de 2/3, ¿cierto?, para lograr iniciar o desencadenar el procedimiento de reforma. Sin embargo, los 2/3 que están previstos para la Asamblea Constituyente es partiendo de una hoja, digamos, sin nada, en blanco, digamos. Por lo tanto, se parte de cero. Por lo tanto, lo que se quiere es que ese nuevo texto de la Constitución contenga un compromiso, ¿cierto?, fuerte, de un consenso significativo que le otorgue la legitimidad necesaria para tener estabilidad y permanencia durante algún tiempo. ¿Cierto? Hoy día las constituciones no duran como duraban antes, digamos 50 años, 100 años, ¿cierto? Lo que normalmente dura una constitución en promedio, digámoslo, en este momento histórico, son 20, 30 años normalmente, por la vorágine, ¿no es cierto?, que implica el cambio social en las actuales circunstancias. Ahora, eso implica forzarse, ¿no es cierto?, a un compromiso. Porque lo que no quede, ¿cierto?, en el acuerdo de 2/3 simplemente no va a existir como parte de la Constitución. Y por lo tanto, eventualmente va a haber que lograr acuerdos en órganos que son de difícil acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, para poner un caso concreto, ¿cierto?, o para regular, ¿cierto?, fundamentalmente si vamos a tener un Estado social o un Estado liberal de derecho, etcétera. Son temas polémicos, digamos, que en el fondo van a implicar nuevamente compromisos, o el establecimiento de derechos individuales o de derechos sociales, ¿cierto?, y de garantía de esos derechos dentro del sistema constitucional. Y eso obviamente implica visiones muy distintas dependiendo de la parte del arco político en que nos encontremos. Y esto va a forzar nuevamente, ¿cierto?, a buscar consenso y acuerdos para equilibrar en este sentido el sistema constitucional también. Considerando además que se dio un plazo de 9 meses y con prórroga máxima de 3 meses. De 3 meses, eso significa más o menos dentro de un año deberíamos tener una nueva constitución. Sí, la idea es que en el fondo la constitución esté para ser votada fundamentalmente, yo diría, con las nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Vaya, entonces, del año 21. En un momento clave para nuestro país. Estamos con Humberto Nogueira, él es director del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca. Humberto,
La nueva constitución, dice el documento, regirá en el momento, desde el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la constitución actual. ¿Qué significa esa derogación orgánica? Eso significa que la entrada en vigencia de la nueva constitución deja sin efecto toda la normativa constitucional actual. Y por lo tanto hay un reemplazo completo y total de la nueva constitución por la actualmente vigente. Eso significa entonces que el libro azul que muchos de los estudiantes tienen hoy en día ya no va a regir a partir del momento en que se promulgue la nueva que se va a discutir próximamente. Exactamente. Claro, yo diría que más o menos a partir del año 2022, digamos, tendremos nueva constitución. 2022, entonces estamos expectantes. Muchas gracias, profesor Humberto Nogueira. Él es del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca, por haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y ahora vamos con una noticia de último minuto. Si me ayudan desde el suite podemos leer esta portada. Tenemos, pese a no participar en el acuerdo, el Partido Comunista anuncia que se sumará al proceso constituyente. Esto obviamente viene después de esta posibilidad que había tenido el Partido Comunista, digamos. Se decía que se restaron del acuerdo alcanzado por los partidos, aunque Camila Vallejos y Carol Cariola estuvieron presentes en el principio de la reunión. Luego de poner sus puntos, se retiraron. Y el presidente del partido, Guillermo Tellier, acusó que se le invitó a las 5 de la tarde. Cuando preguntó si podían cambiar un par de cosas que no le parecían, la respuesta habría sido negativa. Esto significó entonces que el presidente del Partido Comunista acusó que existe una letra chica en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición y que todo estaba acordado previamente a la reunión de ayer. Para conversar de esto está con nosotros en estudio Patricio Fernández. Él es escritor, periodista y fundador de The Clinic. Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo que acaba de suceder con el Partido Comunista? Que se hayan sumado ahora al acuerdo. Bien parecido a lo que pasó para el plebiscito. Una torpeza, digamos. Una torpeza, lo considero. O sea, un aporte, un avance que se hayan incorporado y que se hayan arrepentido, y una torpeza que haya sido lento, digamos. Creo que en eso consistió, en un no entender la necesidad y la urgencia que en momentos como este hay de sumar más que de restar. O sea, creo que esto hay que verlo con grandes esperanzas, que es un momento en el que nos vemos retados a una construcción de una gran dimensión, donde la política grande debe imperar muy por sobre las pequeñas miserias de la política de todos los días. ¿Existe un quiebre dentro del Partido Comunista? No tengo idea. ¿Pero se podría decir? No. Por lo que se ve, por lo menos, considerando que Carol Cariola y Camila Vallejos estuvieron en esa reunión y después se retiraron, claro. Y ahora el partido decidió que iba a sumarse al acuerdo. Yo creo que hace rato que en el Partido Comunista hay distintos mundos. Es un partido social que le cuesta mucho manifestar y mostrar sus diferencias. Tiene una larga historia en eso, de autoritarismo, a lo largo, digamos, de muchos lugares y existencias. Y yo creo que la Carol Cariola y la Camila son un frescor que puede ser que algunos viejos vinagres los compliquen, ¿no? Porque existen ahí también durezas, digamos, gente a la que le cuesta ser flexible. Puede ser, pero no tengo ninguna idea porque no conozco el funcionamiento interno del PC. Entonces, finalmente depende mucho de cómo uno lo vea, ¿no? Y pensando también que estas nuevas figuras puede ser que sean una especie de, ¿cómo lo llamó usted? ¿Un frescor? O sea, yo creo que el Partido Comunista sin la Camila, sin Jadwe y sin la Carol, tiene bien poco que mostrar. En cambio, con estos tres personajes tiene una enorme posibilidad de vida y vigor. Son personajes atractivos que están mostrando cartas nuevas, que están ofertando caminos y que yo creo que son toda la savia que un partido político necesita. En cambio, el PC tiene otros viejos, digamos, históricos de otros tiempos, que les debe ser mucho más difícil entender el mundo contemporáneo. Requieren con mucha urgencia de escuchar y ponerle mucha atención a estas jóvenes atractivas, dicho sea de paso, en todo sentido. Bueno, eso también fue algo polémico que dijo, por ejemplo, el ahora ministro Felipe Ward. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que dijo Felipe Ward? Hizo un comentario acerca de Camila Vallejo, de que servía más para hacer un concurso de belleza que para ser parlamentaria. Ah, ya no, pero eso es una estupidez, no.
ese es un comentario estúpido. Yo cuando hablo de frescor y de vitalidades y de atractivos no estoy refiriéndome solamente al aspecto físico, me estoy refiriendo a la vitalidad que le dan a la política y a todo eso que traen nuevas generaciones y nuevas miradas. Bien, es un buen calificativo entonces para Carol y para Camila, me imagino. Bueno, no sé, ¿a quién puede no gustarle ser atractivo? ¿No? Sobre todo en la política, ¿no? Y en todas las cosas de la vida. Oiga, ¿qué le parece lo calificaría de histórico lo que pasó anoche, considerado que fue a las 3 de la mañana y que parece que hubo un gran problema para llegar a un acuerdo? Es un momento súper significativo y claramente histórico porque le pone fin a un periodo de la historia de Chile que tendrá que ir siendo evaluado con el tiempo. Es un corte muy, muy nítido porque empezamos un nuevo proceso y una construcción de una nueva era que viene desde la consolidación de la Constitución del 80. A mí me parece que lo más interesante y la manera más interesante de ver esto no es solo respecto de eso que deja atrás, que Jaime Guzmán, que el origen, etcétera. El contexto histórico en el que fue redactada, tal vez. No es lo que más me interesa de lo que viene ahora. Lo que me interesa de lo que viene ahora es la posibilidad de pensar un nuevo ciclo. Es la posibilidad de, más que de ver lo nefasto del origen del anterior o los rastros de autoritarismo que tiene, que espero que lo superemos, es más bien volver a pensar un proyecto de país. Algunos podrán estimar que las últimas décadas son un desastre, otros podrán estimar que las últimas décadas son de un importante crecimiento lleno de deuda. ¿Cómo lo califica usted? Yo creo que es de un muy importante crecimiento lleno de deuda. Pero antes que nada, creo que es un periodo que terminó. O sea, que asumir que más allá de los juicios que se tengan de esta era acontecida, hoy día tenemos nuevos retos, hoy día hay que generar nuevos objetivos, nuevas miradas, nuevos lugares a donde ir, pensar en las tecnologías que habrá que abordar, pensar en cómo vamos a considerar el Estado de Chile, las naciones que hay adentro, la plurinacionalidad, nuestra relación con los pueblos indígenas y con las distintas culturas, pensar cómo serán las nuevas relaciones con el medio ambiente, cómo vamos a defender la sustentabilidad. Pensar en qué consistirán esos derechos que vamos a defender y a poner acá a resguardo con mayores quórum, de qué nos vamos a hacer cargo como comunidad y dónde vamos a enfatizar las libertades individuales. En fin, ¿cuál va a ser el sistema político que mejor se va a condicionar a esto? Creo que hay unos retos intelectuales, culturales y de atención a poner en el mundo contemporáneo súper interesantes. No, creo que es un momento histórico bien significativo. El mundo político estuvo, además, una dignidad que no suelen tener. Acostumbramos a hablar muy mal del mundo político y creo que el día de ayer lo vimos trabajando, esforzado, construyendo acuerdos. Los acuerdos que han estado tan mal vistos y mancillados en el último tiempo, acá vuelven a asumir su vigor y su significación, y ahora habrá que ir ayudando a diluir las desconfianzas que muchos tienen todavía con la política, y a partir de esto construir un proyecto colectivo que creo que es un reto magnífico. Pero considerando la cantidad de proyectos que se han aprobado en las últimas 3 semanas y efectivamente con este acuerdo, por ejemplo, ¿esto podría ser que demuestra que en el pasado hubo una mala voluntad política para poder seguir avanzando con ciertos proyectos, por ejemplo? Yo creo que en el último tiempo, buena parte del estallido social que hemos visto, si uno desconfiaba o recelaba de cómo podía salir esto adelante, era porque veíamos un mundo político muy vanidoso, por la izquierda muy preocupado de aparecer estampado, digamos, con el heroísmo callejero, más que asumiendo las responsabilidades de conducción, y por la derecha sumamente reaccionario, incapaz de mirar con confianza a la ciudadanía que tenemos delante y que tiene mucho que decir y mucho que cobrar. Y creo que el día de ayer vimos más bien un mundo político atento al mundo en que estábamos viviendo, asustado porque se le iba de las manos la posibilidad también de conducir este momento de la historia, y ahora esperamos que siga con esa dignidad. Ahora, con esto, aquí hay una historia que recién comienza, digamos. Aquí está lleno de espacios blancos el acuerdo generado el día de ayer.
y cómo ir llenando esos espacios blancos, cómo partir ahora invitando al diálogo, cómo el esfuerzo que tendrán que hacer todos los comunicadores y en los distintos escenarios para explicarle a la gente de qué se trata lo que viene. No todos saben ni siquiera lo que es una constitución. Y mucho menos en detalle cuál es su significación y cuál es la relevancia que puede tener discutir sus contenidos. Hay que ayudar, hay que democratizar y hay que escuchar con confianza lo que una ciudadanía hoy día desarrollada, crecida, etcétera, puede aportarle a la construcción del país futuro. Habría que ver entonces si es que esto se va a replicar para adelante, sobre todo porque... ¿Si se va a replicar qué? Si van a continuar haciendo esto mismo, van a tener esta apertura para el diálogo, en fin, porque de hecho me pregunto si este acuerdo al que llegaron habrá sido porque se vieron, digamos, contra la espada y la pared. Resulta que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo: esperamos que el acuerdo derrote la violencia. Entonces, ¿no será que se vieron contra la espada y la pared y no vieron ninguna otra salida que no fuera el diálogo? ¿Te cabe alguna duda? ¿A usted? Ninguna. En eso consiste la importancia de los movimientos ciudadanos, en eso consiste la fuerza que puede llegar a tener la movilización social. O sea, aquí estamos hablando de que hay un mundo de derecha que venía tratando de resistir y de no permitirle cambio a la Constitución desde hace mucho rato. Cada vez que se quiso hacer una transformación estaban en la resistencia. Yo participé del Consejo Ciudadano de Observadores Constitucionales en el gobierno de Michelle Bachelet cuando se quiso hacer una nueva Constitución y se invitó a la gente a participar en los encuentros autoconvocados, en los ELA y en los cabildos. Y eso fue boicoteado no solo por la derecha, fue boicoteado también por buena parte de los partidos políticos de la nueva mayoría de entonces, incluso por parte del gobierno. Hoy día estamos ante un evento que a mí me sorprende si es que pienso que hace apenas unos pocos años esto fue botado a la basura por buena parte del mundo político. Esto lo consiguió en gran medida la ciudadanía. Esto es producto de la cantidad de gente que ha estado en las calles y habría que decir incluso, sin placer, que incluso del miedo producido por la violencia. Y eso enseña a que evitar la violencia no es solo algo que hay que pedirle a esos que hacen destrucción, sino que hay algo que hay que pedirle a la institucionalidad para evitar despertar esos monstruos. Cuando se ausenta la política, aparecen los monstruos. Y ayer volvió a aparecer la política y por eso uno podría imaginar que van a irse durmiendo los monstruos. Ojalá sea cierto lo que te estoy diciendo. Ojalá, yo creo que lo esperamos todos, sobre todo los que tienen que negociar finalmente este acuerdo y que tienen que estar representando finalmente y haciendo lo que deberían estar haciendo desde un principio, ¿no? Que es representar a la ciudadanía a pesar de toda la crisis política que puede haber. Y así algunos gestos, como por ejemplo el de Jaime Belolio antes del acuerdo, que dijo que si esto es lo que nos separa de salvar el país, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Bueno, ahí tú puedes ver el enorme salto que hay además entre una generación de derecha como la de Belolio y alguien como la Jacqueline Van Rysselberghe. Hay mucha gente, de hecho, que le decía a Jaime Belolio que a lo mejor no tenía que estar en la UDI, tenía que salirse del partido e irse a algún otro. Hace mucho rato que está en ese dilema Belolio. Lo vienen jodiendo con esto desde hace ya mucho rato. Y para Jacqueline Van Rysselberghe renunciar a este último símbolo de institucionalidad pinochetista es doloroso, es una derrota final. Aquí para la derecha hay que entender también que aquí hay para ella hay una renuncia importante, muy feliz creo para Chile, pero importante. Están dejando atrás el último gran símbolo de un lastre. Para ella. Por eso es que creo que a los jóvenes de derecha esto les debe producir una gran alegría y a los viejos de derecha esto es de alguna manera una ruptura emocional fuerte. Deben haber muchos amargados, digamos. Y mucho desasosiego. Y mucho desasosiego, mucha incomodidad. Además, como es muy propio de muchos tenerle alta desconfianza a la gente, a la ciudadanía. Cosa rara, porque en el fondo el objetivo que debería tener el Congreso es justamente representar a la ciudadanía y estar conectado con ella. Evidente, pero hay un mundo conservador, y cuando digo conservador a veces es de derecha y también puede ser de izquierda,
que le teme mucho a que no termina de entender que además tenemos hoy día una ciudadanía nueva, que ya no es algo así como una masa poblacional postrada a la que hay que conducir y darle ideas y decirle por dónde ir, sino que es unas nuevas clases medias que han crecido, que han emergido, que han educado a sus hijos en la universidad, que esos mismos hijos universitarios son los que están en la calle hoy día con carteles ingeniosos, proponiendo cosas y diciendo yo tengo algo que decir en este mundo. Además, y por favor, escúchenme. Además, tal vez el hecho de que existan las redes sociales, que se comparta mucha información, también se desinforme un poco a través de esas redes sociales, porque muchas cosas son sacadas de contexto, hay que decirlo. Este chorreo de información también puede ser que haya ayudado a la ciudadanía un poco a levantar la voz y a decir, oiga, usted ya no me va a meter el dedo en la boca. Claro. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, las redes sociales, lo que aquí resulta más sorprendente con eso son los modos que, las nuevas posibilidades que da para generar movimientos. Solo pensar que todo esto que llevamos un mes viendo no lo ha convocado nadie. Solo pensar que ese viernes 25 en que salió 1.300.000 personas a la calle no la convocó nadie. No tenía un escenario, no avanzaba hacia un lugar, no habían banderas partidarias. Eso te invita a pensar que en el mundo contemporáneo hay muy nuevas maneras de vincularse. Eso de alguna manera está floreciendo ahora y tendría que ser considerado también a la hora de pensar en la nueva Constitución. Por eso es que hay movimientos hoy día en distintas partes del mundo, que nacen de maneras distintas, aunque en cada lugar tenga sus propios motivos. Todo esto tiene mucho que ver con las redes, etcétera. Ahora, las redes también hay que tratar de ayudar las histerias que se producen. Sí, la altisonancia, además, esa mala costumbre de me gusta, no me gusta y no de razonar y complejizar las cosas, ese juicio demasiado rápido. Conversaba el otro día con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y me decía, sí, claro, la generación nuestra es muy rápida en reaccionar, no se da un tiempo entre que se le produce una emoción y que reacciona. Y aparte el tiempo de la Constitución es un tiempo de reflexión. Sí, y hay que considerar también que a lo mejor es muy incipiente todavía el tema de la información en las redes sociales, entonces la gente tiende a tal vez creer absolutamente todo lo que ven, no necesariamente revisando la información. Muchos de los medios de comunicación también han cometido ese error. Sí, claro, lo que produce mucho las redes es que la gente tiende a creer lo que prefiere. O sea, tiende a compartir lo que valida sus puntos. Elige lo que la confirma. El periodismo, ciertamente, si tiene algún valor, es que no tiene que estar dedicado a confirmarle a nadie sus creencias, sino que a buscar las verdades. Y respecto de cosas como las que tendrán que discutirse ahora, habrá que hacer ese ejercicio. O sea, no solo decirle a la gente que tiene razón, sino que ayudar a dar información para que se tomen decisiones correctas. Con todo este movimiento social y toda la voluntad o no voluntad política que puede haber aparecido durante este tiempo, aparecen tal vez líderes que uno no se esperaría que podrían haber aflorado dentro de este estallido social. Por ejemplo, la figura de Mario Desbordes, que fue, por lo que entiendo, recibida con aplausos en el Congreso y que además es también tal vez hijo un poco, o al menos así se dice, de la meritocracia. En algún momento él decía algo así como que su hijo estaba en las calles marchando por la pensión de su papá, que era de aproximadamente, creo que 127.000 pesos, una cosa así. Entonces, este liderazgo, por ejemplo, y entre otros, pero específicamente el de Mario Desbordes, ¿qué le parece a usted? Estupendo. O sea, Mario Desbordes tuvo acá un rol súper significativo. Fue quien estiró la cuerda en un sector, la movió en un sentido que le estaba costando mucho moverse. Y ciertamente, si la derecha tiene un problema básico, constitutivo de ese mundo, digamos, es que viven en lugares muy parecidos. Tienen una conversación demasiado parecida, se visten con ropas muy parecidas, van a balnearios muy parecidos y por lo tanto tienen una gran carencia de vida cotidiana con el resto de un mundo que ha emergido y crecido mucho últimamente. Mario Desbordes representa mucho eso.
Y es una de las... le digo, más de una entrevista, una vez dio una en The Clinic, donde justamente hablaba de eso también, de la manera en que era visto por otros de ese sector. Y el mundo que tenemos que crear en esta nueva, el proyecto que tenemos que hacer, que tenemos que avanzar en esta nueva Constitución, tiene como gran reto ponerle atención y reconocer esos nuevos mundos que han estado siendo ignorados. A la derecha le ha costado mucho históricamente y va a ser un esfuerzo que va a tener que hacer ahora. Porque a su vez tiene ideas que son valiosas de ser compartidas y debatidas. Y no es lo mismo tener ideas que tener una cierta pertenencia social. Por lo tanto, ofertar un mundo de ideas a todo quien le parezca racionalmente aceptable es bastante distinto de admirarse a sí mismo por provenir de una familia X. Sí, tener un cierto legado tal vez con el partido político o... Claro. No sé, en este caso se trata de una figura más tal vez conciliadora. No, bueno, ha sido una figura dialogante, ha sido una figura abierta a argumentos nuevos, ¿no? Yo creo que Mario Desbordes aquí se convirtió en un personaje máximamente interesante. Estamos conversando con Patricio Fernández, él es escritor, periodista y fundador de The Clinic. Hablamos de figuras que han aflorado. La figura del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo ha quedado después de todo esto? ¿Cómo va a pasar a la historia su gobierno? No, de momento la figura de Piñera está muy desplazada, de momento. O sea, el solo hecho de que no estuviera, que se hubiera ido de la moneda tal vez después, antes de hacer este acuerdo, varias horas antes, sí. A lo mejor demuestra que se estaba desmarcando, ¿cree usted? No, pero demuestra que aquí estaba ausente y que seguramente entendió que su presencia acá no era de ayuda, sino que era más de estorbo. Supongo que eso, porque no me imagino que sus ministros, Blumel, por ejemplo, actúe desobedeciendo algo que a Piñera le gustaría. Pero Piñera es muy bueno para el negocio. Y Piñera con esto tiene una gran posibilidad de ganar. Sin ir más lejos, Piñera es posible que termine su mandato firmando una constitución que podrá llegar a ser conocida como la Constitución de Piñera. Esto, si es que él lo sabe llevar adelante, se puede dar vuelta muy rápidamente. Falta mucho por delante. O sea, la figura de Piñera tiene ahora una mega posibilidad. Tendrá que tomar el camino del ablande, del ajuste, de reposicionar eso que ha sido hasta ahora. Hasta ahora ha sido una seguidilla de errores y de torpeza. Si Piñera en este proceso viene a estorbar, o se hace declaraciones poco felices, desvía o detiene un cauce que hoy día tiene a muchos esperanzados, su figura va a terminar ciertamente muy menospreciada. Pero si Piñera, por el contrario, se sube a este carro y lo empuja, va a terminar siendo el gobernante que dio paso a una nueva constitución y quien abre un nuevo periodo en la historia de Chile. Pero por eso mismo, permítame volver a insistir. Yo supongo que su tiempo de tontera ha llegado a su fin, digamos. Es una esperanza. Es una esperanza. Yo creo que ya ha hecho las suficientes estupideces como para dar vuelta a la página y pasar a un periodo siguiente. Bueno, con este análisis de la figura del presidente agradecemos a Patricio Fernández, escritor, periodista y fundador de The Clinic. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Y nos vamos específicamente a los detalles de lo sucedido anoche en el acuerdo al que se llegó históricamente para avanzar hacia un proceso constituyente. Ahora estamos al teléfono con el diputado Pablo Vidal, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, diputado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien por acá. Cuénteme, ¿cuáles son los detalles que nos puede contar usted respecto de cómo se vivió el ambiente en el Congreso a partir de hoy, después de este acuerdo? Mira, son muchas cosas interesantes que contar. Esta es una conversación larga que no partió ayer, que en el fondo para muchos de nosotros como partidos políticos que sabíamos desde hace años que había una deuda pendiente en nuestro país respecto de la constitución ilegítima de la dictadura que tenemos hasta el día de hoy vigente, que había que cambiarla, pero que claramente desde el 18 de octubre en adelante se empieza a transformar esa conversación más bien en una urgencia y en un imperativo ético y moral. Y este debate respecto de abrirse una nueva constitución, ustedes pueden ver cómo los hechos se van desencadenando muy rápido, y vemos que el día sábado pasado el presidente Piñera hace una entrevista a un medio escrito donde plantea la necesidad de hacer reformas constitucionales, y al día siguiente el gobierno estaba reconociendo la necesidad de una nueva constitución, y a los pocos días ya estábamos reconociendo que hay que hacerla a través de un plebiscito y que la gente decida. Yo creo que esto es un hito tremendamente significativo, porque
si bien hay personas que han criticado el contexto del acuerdo por algunos detalles que efectivamente lo hacen un acuerdo que es un poco más complicado y podemos después entrar en detalle con eso, estamos hablando de que por primera vez en la historia de Chile se va a poder construir una constitución en democracia con participación vinculante de la ciudadanía, tanto en su decisión original de si quiere una nueva constitución, en su redacción final. Esto no había pasado nunca en la historia de Chile y ahora tenemos un acuerdo político transversal para que ocurra. Por lo tanto, creo que si bien hay detalles que uno pudiera decir, pucha, pudieron haber sido de otra manera, de verdad, nunca habíamos avanzado tanto en materia de construcción de un pacto social que verdaderamente pueda contener a todos y a todas las chilenas. Estamos hablando de un hito realmente significativo y creo que los rostros de los presidentes de los partidos, los parlamentarios que estaban ayer denotaban una solemnidad. No era una fiesta, no era un festival. Estábamos sabiendo que anoche en Lo Hermida, en Lo Prado, estaban reprimiendo a la gente de una manera brutal las fuerzas policiales. Sabemos que en estas semanas han muerto gente que ha sido torturada, han sido violados los derechos humanos, hay personas que fueron mutiladas, que perdieron un ojo, incluso los dos. Esto de verdad ha sido doloroso. Ha sido doloroso para Chile, pero doloroso y a la vez esperanzador respecto a que el futuro puede ser distinto. Por lo tanto, creo que ayer partidos políticos que tenemos posturas completamente distintas respecto a cómo se deben hacer las cosas, como la UDI y nosotros, fuimos capaces de decir, ok, pero le vamos a traspasar esta decisión al pueblo, a la gente, en un plebiscito. Creo que de verdad es un acuerdo tremendamente significativo y histórico que hay que valorarlo en su justa dimensión. Absolutamente, y eso significa también, como es una cosa histórica y que es primera vez que se hace en el país, significa que vamos a tener que hacer muchas reglas del juego, digamos, para poder establecer los mecanismos por los cuales se haga esto y que se haga un proceso francamente transparente. Justamente quería preguntarle, ¿cómo se ha vivido esta primera jornada en el Congreso? Entiendo que usted estaba en sala y tuvo la amabilidad de salir para poder conversar con nosotros a esta hora. Sí, así es. Hoy día estamos coincide esta semana con la votación del presupuesto de la República para el año 2020 y el presupuesto tiene 30 partidas que se llaman, que son los recursos que se le van asignando a cada uno de los ministerios para que funcionen, y ahora acabamos de terminar de revisar la partida de educación y se inició el debate ahora sobre la partida de defensa, entonces aproveché ahí unos minutitos de salir para poder conversar con ustedes, pero lo que se observa acá es hay caras de satisfacción en general, e insisto, esto no es que nosotros estemos contentos y que digamos las cosas como son. Esto no es un logro de los partidos políticos, esto es un logro de la gente. Esto es un logro del pueblo, la gente que se movilizó pacíficamente, millones de personas en las calles de todas las ciudades del país durante semanas, tocando cacerola, viviendo momentos difíciles, tensos. Se quemaron supermercados, saquearon cosas que no queríamos ver, pero que también ocurrieron y que nos llamaron a toda la atención el día martes, hace tan solo un par de días atrás. En la noche, todo Chile estaba pegado al televisor esperando el anuncio del presidente y teníamos el temor de que a lo mejor salieran nuevamente los militares a la calle y no sabíamos las consecuencias dramáticas que eso podía tener para nuestro país. Y no ocurrió. Y lo que vemos es que un par de días bastaron para que todos tomáramos conciencia de que esta movilización social histórica de nuestro país le permitiera a nosotros simplemente ayer redactar un documento que nos permita avanzar hacia algo que, insisto, no es un triunfo de nosotros, es un triunfo. Justamente acerca de esto, obviamente es un tema histórico, es algo que seguramente la ciudadanía lo va a agradecer porque es un primer paso. Sin embargo, quiero hacerle la pregunta respecto de si se va a trabajar una agenda social al mismo tiempo, es decir, en paralelo a este proceso constituyente. Sin lugar a dudas, así tiene que ser, porque acá también uno puede poner esto en su justa dimensión. Hay distintos temas que tenemos que abordar. Hay uno que quiero decir porque es imposible para mí no mencionarlo por el dramatismo que significa. Han habido atropellos y violaciones a los derechos humanos en estas semanas que nosotros no podemos permitir que queden en la impunidad. Tenemos que investigarlo, se tienen que construir la verdad, lo tiene que pasar por los tribunales de justicia. Hay entidades de derechos humanos nacionales e internacionales que están investigando lo que ha pasado, como decía hace un rato, de personas que perdieron la vista. El otro día estábamos con la familia de un chico estudiante de teatro de la Universidad de Chile que le volaron un ojo con un perdigón y la hermana nos decía, por favor,
no dejen de ser nuestra voz en el Congreso, lo necesitamos ahí, pero por favor que esto se sepa y que se haga justicia. Ese es un tema en el cual no podemos dejar de trabajar. La nueva Constitución ya tiene un itinerario y sabemos que vamos a tener un plebiscito probablemente en abril, no sabemos la fecha exacta aún, pero en abril vamos a tener elección de representantes en el mes de octubre, vamos a tener una nueva Constitución hecha en democracia en los próximos años, pero como tú dices, hay una urgencia social, no podemos esperar a que exista la nueva Constitución para subir las pensiones, para subir los sueldos, para poder tener un seguro de salud universal que le permita a las personas tener la salud como un derecho garantizado. En todas esas materias de urgencia social tenemos que empezar a trabajar hoy día mismo en este presupuesto, en las propuestas que ha hecho el gobierno que nos parecen insuficientes, queremos ver que se haga un esfuerzo mayor, y si no hay un esfuerzo mayor vamos a votar en contra hoy día para que la próxima semana en el Senado se haga un esfuerzo más grande y ojalá vuelva, y ojalá los abuelitos desde el 1 de enero más tardar tengan unas verdaderas pensiones que les sirvan para salir adelante. O sea, tenemos un montón de desafíos que no pueden seguir esperando, que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte público para los adultos mayores y los estudiantes, que ojalá sea gratuito. Son todos esos temas los que ahora los podemos trabajar en un carril paralelo al de la construcción de la nueva Constitución, porque son urgentes. Agradecemos al diputado Pablo Vidal, que tuvo la amabilidad de salir de la sala para poder conversar con nosotros. Muy buenas tardes, diputado. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a usted. Y volvemos a un tema bastante importante, porque como lo decía también el diputado, a quien escuchábamos ahora en el contacto telefónico, no solamente van a ser los parlamentarios los que van a hacer esto, sino que este proceso constituyente, sino que va a ser también la ciudadanía. Y queremos preguntarle específicamente ¿qué parte de la ciudadanía es la que deberíamos escuchar para este proceso constituyente? A nuestro invitado que se encuentra ahora en estudio, él es Leonardo Moreno, es encargado de políticas públicas de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Leonardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué actores sociales deberían ser escuchados en este proceso constituyente? Bueno, la pregunta que me está haciendo es bastante compleja, porque yo creo que es de las materias que hace un rato plantea el profesor Nogueira respecto a que deben ser resueltas. Si uno mira la forma en la cual se llegó a este acuerdo, se dice que se va a mantener la proporcionalidad, ¿no es cierto?, el sistema proporcional en la cual son elegidos los diputados y senadores. Perdón, los diputados. Entonces, claro, ¿cómo entra ahí la ciudadanía? Yo lo veo bastante más complejo, los actores sociales. No tengo tan claro y habrá que esperar estos días, ¿no es cierto?, para saber de qué manera se va a presentar. Si es así tal cual está, significa que las personas, los actores sociales de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, van a tener que competir en listas independientes, en que van a tener que ajustar un número de firmas para poder presentarse. Por lo tanto, creo que este punto es un tema que hay que despejar en los próximos días en esta comisión técnica que tiene que resolverse. Sin perjuicio de eso, yo creo que hoy día en Chile tenemos una serie de problemas que hace mucho rato arrastramos y que están ahí a la orden del día. El tema de los pueblos originarios, el tema de género, temas que la ciudadanía le importan mucho, temas medioambientales, en fin. Uno piensa en la necesidad de que personas que provengan precisamente de esos mundos, que estén trabajando esas temáticas, tengan que ser parte de una convención constituyente del tipo en la cual se ha planteado, ¿no es cierto?, en este acuerdo. Como digo, pero lamentablemente tenemos todavía esta hoja en blanco, ¿no es cierto?, que no se ha terminado de resolver para saber cómo van a ser electos precisamente aquellos representantes de la ciudadanía que no estén adscritos a partidos políticos. Sí, justamente lo que hablábamos con el profesor era que es muy probable que muchos partidos políticos presenten a sus propios candidatos y obviamente las agendas que eso signifique que tengan detrás, ¿no? Y además el hecho de las campañas, por ejemplo, electorales con las que se van a dar a conocer estos candidatos y con los que vamos a tener que elegirlos también. Eso tal vez abre un flanco a que digamos, las agendas, como le decía, de los partidos políticos entren de una manera obvia o no a los intereses, digamos, de la Constitución. Yo creo que aquí en esto vale la pena plantearlo y con bastante fuerza. Nosotros estamos en un momento único, se ha dicho ya, ¿no es cierto?, y creo que es casi un lugar común. Estamos viendo un momento muy especial en la historia del país y por lo tanto también es bueno que miremos la experiencia comparada, lo que ha existido en otros países. Las normas de cómo se eligen las personas que constituyen o que van a ser parte de una asamblea constituyente o de esta convención, como queramos llamarla, son normas que en general son de excepción respecto a la normalidad democrática representativa en el país. Porque si usamos la misma lógica representativa,
definitiva vamos a volver a tener que, si bien no son parlamentarios, son personas presentadas por los partidos. Yo creo que, y me parece muy bien, porque es parte de una democracia representativa. Sin embargo, pero sin embargo, como estamos diciendo que la ciudadanía es la que ha llevado la voz y que la que tiene que decir algo, y sabemos también la dificultad que tenemos hoy día con las instituciones, me parece que es tremendamente relevante que la ciudadanía pueda acceder de una manera más sencilla, de una manera menos compleja, ¿no es cierto?, a formar parte de este grupo de personas que van a redactar una nueva constitución para Chile. Por tanto, yo creo que uno puede hacer un llamado a mirar aquellas experiencias comparadas que existen en el mundo entero, no solamente en el caso de América Latina, que además a algunos sectores les produce bastante nerviosismo, digamos, pero hay otras experiencias en Europa, en Sudáfrica y en otros lugares que uno puede mirar para saber de qué manera realmente la ciudadanía puede participar, por cierto, más allá de también votar, ¿no es cierto?, en el plebiscito de entrada, en el plebiscito de salida. Claro, porque queremos también tener algo que decir respecto del texto que se va a votar, no solamente decir sí, apruebo, no apruebo, me parece, no me parece. Queremos también decir, oiga, pero recuerde que dentro de la Constitución también queremos que haya un punto sobre, por ejemplo, no sé, por nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con los pueblos indígenas. Entonces, estos representantes de la ciudadanía son los que yo creo que más preocupan ahora, porque ¿cómo los vamos a elegir? ¿Quiénes van a ser esos representantes? Yo creo que aquí hay un tema que me parece que es tremendamente relevante poner encima de la mesa. Yo creo que una cosa, y uno normalmente, yo por lo menos la cito siempre, una cosa es la política, los partidos políticos, ¿no es cierto?, y el quehacer político, y otra cosa distinto es aquello que se ha denominado lo político, es decir, aquello que nos es de construcción común, y aquello que nos es de construcción común nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, evidentemente que hoy día en el mundo estamos viviendo una realidad diferente. Antes era en los partidos políticos donde se cortaba prácticamente todas las decisiones. Hoy día la ciudadanía, precisamente en temas tan importantes, aquellos que nos corresponden a todos, tienen algo que decir y también tienen un trabajo político desde ese punto de vista, digamos, de esta construcción común. Por tanto, desde ese punto de vista, yo insisto, creo que aquí hay un tema que hay que despejar, más allá de la normal, y yo espero también que se resuelva el tema de un voto voluntario en el plebiscito de entrada y obligatorio en el plebiscito de salida. ¿Cómo cree usted que debería ser? Evidentemente debería ser obligatorio en la entrada y en la salida. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la evidencia de Chile, sabemos que quienes menos votan en el país son las personas más pobres, y en esto lo vinculo con lo que hacemos en la Fundación Superación de la Pobreza. Cuando uno habla de participación, cuando uno habla efectivamente de tener más poder, de empoderar a las personas, pasa también por que su voz se escuche. En un plebiscito de estas características, la verdad es que uno se pregunta por qué hay un voto obligatorio de salida, ¿no es cierto?, cuando se va a ratificar aquello que se trabajó, pero no de entrada. Entonces, para saber si efectivamente queremos estar hablando. Voy a ser muy franco. La verdad es que siempre se habla mucho en Chile, particularmente por algunos sectores, de que tenemos muchos derechos pero pocos deberes. En este caso concreto, yo creo que este es un derecho, el de poder votar en el plebiscito, pero también es un deber. Entonces, me parece raro que nos desmarquemos de esa lógica en algo tan importante como ir a votar para saber si queremos cambiar o no la Constitución, digamos, o tener una nueva Constitución en estricto rigor. Entonces, creo que aquí hay un tema que quisiera poner también encima de la mesa. Es decir, si uno tiene la evidencia de que son los sectores pobres y los jóvenes los que menos votan, ¿por qué le sacamos la obligatoriedad al plebiscito de entrada y lo dejamos solo en el plebiscito de salida, entendiendo que hoy día no hay votación obligatoria en ningún caso? Pero estamos entendiendo que estamos frente a un hecho, ¿no es cierto?, inédito, que ya se ha dicho por todos, ¿no es cierto?, pero que además es tan relevante en nuestra vida futura. Justamente sobre este respecto, cuando se estaba hablando de la consulta ciudadana, porque en realidad no es un plebiscito lo que iban a hacer las municipalidades, digamos, muchos estudiantes que fueron los que partieron este movimiento decían que quisiéramos que esta consulta ciudadana se haga a partir de los 14 años. Efectivamente. Entonces, ¿usted cree que esto debería ser también para el plebiscito de entrada, por ejemplo? Yo creo que la edad se está discutiendo hace mucho tiempo. Creo que también es un minuto, ¿no?, en el cual, dado que estos momentos son momentos de crisis, son momentos de reflexión, yo creo que tenemos que volver a mirar ciertas cuestiones. Por ejemplo, hemos estado planteando hasta el cansancio la responsabilidad penal de los jóvenes, ¿cierto?, de los 16 años. Se han planteado por varios parlamentarias, que se baje la edad de 16 años para votar. ¿No será también el momento de poder revisar aquellas cuestiones que podrían ampliar precisamente a ese sector, que son los que más se han movilizado en esta crisis que hemos vivido? Yo creo que son cuestiones que están encima de la mesa, que es el momento además de poder plantearlas y poder discutirlas, ¿no es cierto?, y poder tratar de llegar a acuerdo, y si no llegamos a acuerdo, ver cómo realmente logramos resolver esa diferencia. Lo quiero llevar a otro punto. ¿Cómo han definido ustedes como fundación el concepto de violencia estructural?
Lo que nosotros hemos dicho siempre como violencia estructural es algo que algo decía Patricio Fernández anteriormente en el mismo programa, digamos. Yo creo que tiene mucho que ver con que el Estado tiene ciertas formas en las cuales actúa que produce determinadas consecuencias en la ciudadanía. No voy a entrar al tema de la violencia respecto al tema de la represión, porque creo que sobre eso se ha hablado bastante. Me voy a referir a otra cuestión, que tiene que ver fundamentalmente con la pobreza. Nosotros, prácticamente al mismo tiempo que llevamos de Constitución del año 1980, tenemos una forma de hacer política pública que tiene que ver con la focalización. Cuestión que nosotros estamos de acuerdo. No tenemos suficientes recursos en el país, por tanto tenemos que focalizar en las personas que más lo necesitan. Sin embargo, la forma en la cual se hace esa focalización muchas veces produce también violencia estructural. Deme un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Muy concreto. Cualquier tipo de ayuda estatal, usted tiene que tener, no solo estar en pobreza, sino que tiene que demostrar pobreza. Pero no solo tiene que demostrar pobreza, entra a competir con un criterio de mercado para obtener un beneficio, ¿no es cierto?, respecto a otras personas que están en una situación relativamente parecida. Le pongo un ejemplo que yo creo que las personas que nos están escuchando lo conocen. No, mire, es que la vecina tiene un puntaje anteriormente en la ficha de protección social y ahora en el registro social de hogares que es mayor, por lo tanto tiene mayores facilidades. Sin embargo, a mí me consta que está escondiendo cosas. El beneficio en realidad me toca a mí. Ese nivel de competencia que se da entre las personas tiene que ver con una violencia estructural de cómo han sido establecidas las políticas. Estoy diciendo con esto, o hemos dicho en la Fundación, que se acabe la focalización por ningún motivo. No tenemos suficientes recursos. Lo que estamos diciendo es que se puede focalizar de otra manera. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo dramático. Todo el programa de alimentación escolar de la Junaev. Hay colegios donde en la sala de clases algunos niños son beneficiarios de comida y otros no. Simplemente porque están con este sistema, ¿no es cierto?, de focalización. Yo me pregunto si eso no es violencia estructural, en el cual en un colegio que tiene características bastante, yo diría, similares, ¿no es cierto?, entre todo su alumnado, algunas personas sí tienen derecho a comer y otras no. Entonces, ¿por qué no cambiamos la lógica y decimos, mira, el colegio en su conjunto, sabemos, tenemos un índice de vulnerabilidad escolar, tenemos problemas territoriales que son comunes a las personas? Yo creo que tenemos que realmente hacer un esfuerzo por mirar las cuestiones de una manera diferente. A eso es lo que nosotros llamamos violencia estructural. Creemos que la segregación de los barrios, la segregación de los barrios tiene que ver cómo nosotros, desde el Estado de Chile, ¿no es cierto?, se han ido generando las políticas de ciudad, las políticas de los barrios. Eso llamamos violencia estructural. Llamamos violencia estructural a barrios segregados donde el transporte es muy deficiente en relación a otros, donde las áreas verdes no tienen ninguna comparación entre una comuna y otra. Podría nombrar un montón de cuestiones, y esto de la violencia estructural también tiene mucho que ver con el concepto de desigualdad. Cuando nosotros hablamos de desigualdad, no hablamos solamente de una desigualdad de ingreso, hablamos de esta acumulación inmerecida de desventajas en las mismas personas siempre. Eso creemos que es violencia estructural. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, que estaba tal vez en tercero o cuarto medio, tenía compañeras que... Yo iba a un colegio municipal en Providencia, emblemático, debo decir, en el que se reunían muchas compañeras que venían de distintos puntos de la ciudad. Y resulta ser que muchas de ellas conversaban que tenían un método para mentir, digámoslo así, en la ficha para que pudieran darles beneficios para poder entrar a la educación superior. ¿Es a eso a lo que se refiere usted con el tema de la violencia estructural? Que en el fondo la forma en la que están hechas las políticas públicas sí. tienen una lógica que es más de mercado que de Estado, ¿no? Más que de política. Lamentablemente me refiero a eso y podría decirle que prácticamente todas nuestras políticas tienen ese diseño. Esa cuestión es lo que nosotros denominamos violencia estructural, lo que producen las personas, cuando en definitiva usted necesita un tipo de más que decir de ayuda, ¿no es cierto?, de apoyo de la sociedad en su conjunto. No, usted va a recibir siempre algún tipo de cuestión que además por lo demás en general se transforma en ¿qué? En un bono, en un subsidio a la demanda. Entonces hemos ido creando un sistema que lamentablemente creemos que hay que entrar muy de lleno. Esto está muy vinculado a un elemento central de la Constitución, que es precisamente el capítulo que se refiere a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son otra cosa que los derechos humanos radicados ya en la Constitución. Hoy día tenemos una Constitución que no tiene establecidos los derechos económicos, sociales y culturales. Esto no significa gratuidad para todos y en cualquier condición. Significa simplemente que tenemos que respetar los derechos de las personas a través de las políticas sociales que implementemos. Claro, justamente nos quedan 2 minutos de programa que no quiero dejar de hacerle esta pregunta, sobre todo por lo que usted plantea de estas políticas públicas que existen y que obviamente no somos nosotros las que las están haciendo, sino
sino que son en el Congreso, son los políticos, son los ministros, que todos desgraciadamente pertenecen a una élite. Esta crisis social que en algún momento el gobierno dijo que no se podía prever, ¿usted está de acuerdo con eso? No, ¿Que no se podía prever? No solo no estoy de acuerdo. Hemos hecho un mea culpa en la Fundación de no haber podido incidir con mayor fuerza durante más de 20 años planteando esto. Se nos ha dicho que somos de los pocos que logramos ver este problema con anticipación. El mérito no es nuestro y además no nos llena de orgullo. Por el contrario, lo único que la Fundación hizo con diferencia a lo mejor de otros es que le preguntamos a la gente. Le preguntamos a la gente, hicimos un trabajo gigantesco, ¿no es cierto?, llamado Voces de la Pobreza, donde la gente pudo decir qué es lo que le estaba pasando. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia estructural, no es un invento que tengamos en la cabeza, sino que estamos recogiendo lo que la gente está diciendo y sintiendo. Entonces, esto es una lección muy grande para el Estado. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar cada vez que se hace una política. Las políticas tienen que adaptarse, las políticas tienen que ser aceptadas por la ciudadanía, no pueden imponerse. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que aprender todos. Y en ese sentido, no estoy para nada de acuerdo que esto nos pilló de sorpresa. No, eso no es verdad. La verdad es que el quien venga a sorprenderse hoy día es porque ha vivido, lamentablemente, en una cierta burbuja y no ha mirado la realidad que... Efectivamente, hay que decir que este estallido social no es algo que explotó de un momento a otro, no se debe a los 30 pesos, se debe a un montón de desigualdades, que es lo que usted decía hace un rato, en el que francamente la gente no pudo por lo demás. Además. Entonces eso es lo que hace tan difícil esto, porque en este momento yo creo que la gente y toda esta crisis, la gente ¿con qué se queda? Con un sabor de boca de un desagrado muy profundo, de un malestar que no logra entender bien. Pero claro, cuando mi malestar es el mismo de millones, quiere decir que estructural, que yo espero que este acuerdo que se ha alcanzado ayude a ir resolviendo poco a poco. Esperemos que eso sea el mensaje que se deje a la clase política también. Agradecemos a Leonardo Moreno, encargado de políticas públicas de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Hasta aquí llega Punto Noticias, nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Muy buenas tardes y un excelente fin de semana.